Maduro, por ejemplo, le tiene un terror a esa recompensa que existe sobre él de 15 millones de dólares. Pero, Castro, ¿por qué le tiene terror a eso? Como si fuera a entrar un comando armado a detenerlo en Venezuela, como si eso fuera posible. O puede ser una motivación de la gente que lo rodea para entregarlo. Y si tú aumentas de 15 millones a 50 millones, la motivación es más alta. Y la razón por la cual existe la recompensa es esa, exactamente. Que tú motivas a que la gente diga, mira, estamos mejor entregando a esta persona que manteniéndola en el poder. Eso puede cambiar. Yeah. Y además, si tú tienes en un plan B salir del país, ¿cómo sales del país con una recompensa sobre tu cabeza, no? Entonces, en un escenario que Maduro sale del país, ¿cómo sobrevive? El régimen ha utilizado las negociaciones para ganar tiempo. Está, por supuesto, poniendo más condiciones, ha puesto más condiciones para sentarse en la mesa, pero cualquier tipo de negociaciones en este momento, en mi opinión, es un callejón sin salida. Estados Unidos ha logrado identificar cómo se mueven estas estructuras financieras, qué bancos usan, de qué manera operan, y pudiera, digamos, en teoría, provocar una intervención como lo hizo en el caso de los oligarcas rusos, ¿no? Que sería una cosa extraordinaria si se logra en Venezuela. 3 meses y medio lograron congelar más de 30.000 millones de dólares de los oligarcas con propiedades. Esto, si se aplica en Venezuela, sería una debacle. ¿Cómo se financia el régimen? ¿Cómo es posible que se sostenga en tanto tiempo? ¿De dónde obtienen sus recursos? Y peor aún, ¿quiénes son sus cómplices? ¿Quiénes son sus socios? ¿A quiénes le compran y a quiénes le venden? Vamos a entender un poco más de cómo se sostiene ese régimen conversando con el periodista Casto Ocando. Casto, gracias por tomar esta conversación. Encantado para mí estar aquí en tu programa. Es una locura lo que está pasando y es muy difícil de comprender desde afuera. Antes que nada, y una cosa indudable, es la maquinaria de fraude que refrendó a Nicolás Maduro en el poder con cifras francamente increíbles. Sí, yo creo que para entender esto hay que entender más bien, en vez de un proceso político que implica unos gobiernos legítimos o un gobierno como se piensa en nuestros países de América Latina, esto es básicamente una relación que ha tenido la oposición, un enfrentamiento con una banda de la delincuencia internacional, como por cierto ha sido definida por el Departamento de Justicia. Definió que Venezuela era un narcoestado, lo cual implica, por supuesto, todas estas redes criminales, y efectivamente ellos se han comportado como esa, digamos, de acuerdo a esa descripción. Han utilizado todo el aparataje de las leyes y de las instituciones para no solamente robarse las elecciones de una manera como tú describes, con números increíbles, sino al mismo tiempo han utilizado para reprimir sistemáticamente, violando todos los derechos. Ahora han estado amenazando durante muchos tiempos el arresto del presidente electo, etcétera. Es decir, que en Venezuela lo que se vive es el enfrentamiento de un grupo civil que quiere ir a la democracia, quiere poder expresarse libremente, versus un Estado que se ha afincado en el narcotráfico, en la corrupción, muy documentado eso, y que se niega a salir del poder. Quizás una clave para entender eso sea precisamente cómo logró afianzarse de semejante manera en el poder. No solo con la cooptación del ejército, no solo con un discurso, una maquinaria de comunicación que hemos visto muy activa en otros países del socialismo latinoamericano, sino también con una red de financiamiento. Sí, esto es un trabajo son 25 años de un régimen que comenzó, digamos, con una gran economía producida por el petróleo, que tuvo una época cuyos pesos estuvieron muy altos, y eso significó la entrada y significó el proyecto continental del fallecido Hugo Chávez, que luego Maduro quiso continuar, y lo que ha ocurrido es, por supuesto, un empeoramiento de la situación, no solamente en términos del estándar de vida para los venezolanos, sino ha habido un incremento notable en los índices de criminalidad. Está exportando hasta bandas criminales más o menos
organizadas por toda América Latina, tanto en Estados Unidos como en muchos países en Sudamérica, y esto es, digamos, lo que está ofreciendo Nicolás Maduro, o sea, es un tema realmente bastante complejo que requiere una solución compleja también. Vemos un poco, hay en el aire la idea de que las negociaciones para que Nicolás Maduro entregue el poder no se han detenido y que siguen las esperanzas vivas hasta el 1 de enero, cuando debería asumir formalmente el nuevo mandato. ¿Esto es real? ¿Qué se sabe? ¿Hay negociaciones en curso? El régimen ha utilizado la estrategia de las negociaciones por más de 10 años, ha tratado de ofrecer cosas a cambio, en algunas situaciones ha negociado, por ejemplo, la liberación de personas detenidas a cambio de algunos beneficios, ha pedido mucho en estas negociaciones donde ha participado Estados Unidos el levantamiento de las sanciones. Maduro, por ejemplo, le tiene un terror a esa recompensa que existe sobre él de 15 millones de dólares establecida por el Departamento de Estado, pero toda esta estrategia... Pero Castro, ¿por qué le tiene terror a eso? Como si fuera a entrar un comando armado a detenerlo en Venezuela, como si eso fuera posible. Porque si eso fuera posible, existiría ya la intervención de otro país, ¿no? O puede ser una motivación de la gente que lo rodea para entregarlo. Eso también es un factor. Y si tú aumentas de 15 millones a 30 millones o a 50 millones, la motivación es más alta. Entonces puede ocurrir que con las presiones adecuadas, y la razón por la cual existe la recompensa es esa exactamente, que tú motivas a que la gente diga, mira, estamos mejor entregando a esta persona que manteniéndola en el poder. Eso puede cambiar. Eso puede ocurrir con una recompensa. Y además, si tú tienes en un plan B salir del país, ¿cómo sales del país con una recompensa sobre tu cabeza, no? Es un escenario complicado. Tendrías que ponerte a resguardo en un país. Mira, en Venezuela ocurrió que cuando estaba la dictadura de Fujimori en Perú, el principal hombre fuerte allí, que era Vladimir Montesinos, se ocultó en Venezuela. Trató de cambiarse la cara, etcétera, y comenzaron a protegerlo los propios organismos de seguridad de Venezuela, que comenzaron a extorsionarlo, ¿no? Y le quitaron todo el dinero. Porque no estaba en su patio, es decir, no estaba... Claro. Entonces, en un escenario que Maduro sale del país, ¿cómo sobrevive? Esto es parte, digamos, de lo que ellos están preocupados. Pero volviendo a las negociaciones, una cosa muy clara para entender es que el régimen ha utilizado las negociaciones para ganar tiempo. Eso ha sido hasta ahora una constante y lo está tratando de hacer ahora. Está, por supuesto, poniendo más condiciones, ha puesto más condiciones para sentarse en la mesa, pero cualquier tipo de negociaciones en este momento, en mi opinión, es un callejón sin salida. Eso no va a conducir a nada. Porque por otro lado, el régimen se ha burlado de las negociaciones y de los acuerdos alcanzados. Se ha burlado del acuerdo de Qatar, se ha burlado del acuerdo de Barbados. Todos los que incluían, entre otras cosas, unas elecciones limpias, una selección de candidatos que permitieran a la oposición llegar bien armados a las urnas. Todo eso no lo ha cumplido. Y no solo eso, sino que María Corina Machado, que es la nueva líder de la oposición, ella dice que la única negociación en la que ella va a participar es la negociación para establecer la fecha de cuando Maduro se va a ir del poder. Entonces, los dictadores no dejan el poder por las buenas. Hay una variedad de casos, pero eso es lo que mayormente ocurre. Y ese es el problema principal de cualquier negociación, que la negociación que está planteando Estados Unidos, etcétera, es para que Maduro, uno, acepte su derrota y dos, deje que entre el presidente electo, debidamente electo, que es Edmundo González Urrutia. Y esto significa salir del poder, salir de los privilegios, salir o soltar esas vías de financiamiento con dinero ilegal o corrupto que implica el narcotráfico y la corrupción pública. Es decir, es un escenario que si no lo obligas nunca lo van a tomar. Perdóname el pesimismo, pero eso no parece posible. Pero quiero anclarme en algo que acabas de decir, en las redes de financiamiento, porque si algo ha sostenido a Maduro en el poder es precisamente esto, la construcción de la llegada de recursos de manera
cuasi ilimitada a través de una serie de actividades ilegales. Están los cárteles perfectamente catalogados, está el oro, está el petróleo. Venezuela ha recibido una extraordinaria cantidad de dinero en 25 años, de los cuales una parte fundamental se fumó, desapareció, sin dejar rastro. Hay una denuncia hace unos años atrás de propios economistas chavistas del régimen asociados que estaban reclamando o pusieron una queja pública porque la estructura del gobierno en ese momento de Maduro había desaparecido 300.000 millones de las arcas de PDVSA, que es la petrolera estatal. Eso es apenas un reclamo y ese es el gran problema que ha habido. Y luego Estados Unidos ha, digamos, logrado identificar, ¿no? Hay un trabajo que se ha hecho para identificar cómo se mueven estas estructuras financieras, por dónde, qué bancos usan, de qué manera operan, y pudiera, digamos, en teoría, provocar una intervención como lo hizo en el caso de los oligarcas rusos, ¿no? Que sería una cosa extraordinaria si se logra en Venezuela. En el caso de los oligarcas rusos, en el momento que Vladimir Putin invade Ucrania, Estados Unidos estableció una coordinación con diferentes oficinas de persecución de delitos financieros, y en 100 días, o sea, en 3 meses y medio, lograron congelar más de 30.000 millones de dólares de los oligarcas con propiedades. Sí. Esto, si se aplica en Venezuela, sería una debacle para Maduro, para la dictadura. ¿Y por qué crees que no ha sucedido? Porque hace falta una voluntad política, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene las herramientas. Es más, hay gente vinculada a la oposición en Venezuela que tiene también ese conocimiento. Los nombres no son tampoco un secreto. Los nombres de los testaferros de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro, de los principales actores de la cúpula de la dictadura en este momento. El tema es todo lo que implicaría eso. Implicaría ya haber roto totalmente las posibilidades. Y la impresión que tengo es que la administración Biden en este momento no quiere meterse en ese juego por razones A pesar de que electorales. hace unos días apenas estaba ese comunicado que decía que irían tras los testaferros, estén donde estén, sean quienes sean. Una cosa que, como bien dice, si no han hecho es porque no han querido. Sencillamente no han querido, porque ellos evalúan por 1000 razones que quizá intereses que hay por detrás. Es difícil saberlo. Quiero compartir contigo un video, un video sobre los amigos de Maduro. Y a los criminales que estamos capturando. Son planes fascistas, diabólicos. Pero afortunadamente tenemos una inteligencia, una contrainteligencia y unos organismos de seguridad y amigos extraordinarios entre el pueblo de distintos países del mundo que nos informan con tiempo todo. A ver, ¿cuáles son esos amigos de los que habla Maduro? Bueno, yo diría que los primeros son los que corrieron a aprobar el momento que hizo el fraude y inmediatamente fue reconocido. Los primeros que llegaron fueron los gobiernos de China, de Rusia, de Irán. Luego, por supuesto, Cuba, Nicaragua, Bolivia. Perdón. Arce. Sí, y luego Honduras. Hay un amigo particular allí que, por cierto, un gobierno amigo que ha sido recientemente vinculado al narcotráfico. Esos son los amigos de Maduro. Con eso nos quedamos. Lamentablemente, con eso nos quedamos. Gracias, Casto.